Hola. Bueno, hoy vamos a ver el teorema de Gauss, que es el último tema que nos falta para terminar la materia, y después vamos a hacer un breve repaso y con eso terminamos. El teorema de Gauss necesita primero el concepto de la divergencia, que ustedes ya vieron con Flor en la práctica, pero vamos a hacer un breve repaso. La divergencia de F se define como un operador divergencia que actúa sobre un campo vectorial F de X y Z con componentes P, Q y R, o F1, F2, F3, tres componentes de un campo vectorial, en función de X y Z, y el operador que se usa es el operador nabla, que está acá abajo, que es un operador vectorial, se escribe como un vectorial, como un vector, con tres componentes: derivada parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y este es el resultado de aplicar el operador sobre el campo vectorial, y se puede pensar como un producto escalar entre F y nabla. Acá está, producto vectorial. Queda derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z, en esta notación que también se puede usar, escalar P, Q y R. Entonces ahí nos quedó el operador divergencia, aplicado a un campo vectorial. Acá dice, bueno, que decíamos que F, rotor de F, el rotacional de un campo vectorial, es un vector, porque se define, el rotacional se define como un producto vectorial del operador nabla, vectorial el F. Este es un vector, pero la divergencia, al ser un producto escalar, es un campo escalar. Esto es un campo escalar, o sea, es una función. Una función que nos lleva de R3, en general nos puede llevar de R3 a R. Un ejemplo tenemos acá, el ejemplo 4, calcula la divergencia del campo vectorial F de X y Z, con componente XZ, X por Y por Z y cuadrado. Al hacer tenemos las tres componentes, la Y, la J y la K, hacemos el producto escalar, fíjense, repítanlo ustedes en un papelito, y obtenemos esta función Z más X por Z como resultado. Entonces ahora vamos a ver algo interesante, que es la relación entre rotor y divergencia de un campo vectorial. Entonces, borro acá, clear. Ok. Teorema. Si F es un campo vectorial con componentes P, Q y R, en R3, y P, Q y R tienen derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces tenemos que la divergencia de un campo rotacional es cero. La demostración, simplemente hay que aplicar la definición, hacer el rotor de F, que acá tenemos las tres componentes del rotor, y después multiplicarla escalarmente por el operador nabla. Entonces nos queda la derivada con respecto a X de la primer componente del rotor, la derivada con respecto a Y, sumado a la primera derivada con respecto a Y de la segunda componente del rotor, sumado a la derivada con respecto a Z de la tercera componente del rotor. Por el teorema de Clairaut,
Estas derivadas cruzadas son todas iguales y la diferencia entre cada una de ellas es 0. Entonces, la divergencia rotacional nos da 0. Un segundo. Pim. A ver. Bueno, como les decía, tenemos esta derivada segunda de R con respecto a X y a Y, y acá tenemos menos derivada segunda de R con respecto a Y y a X, y así cada una. Tenemos esta que se anula con esta, y esta se anula con esta. Entonces igual a 0. Fíjense una cosa importante, que esto es válido para cualquier campo, o sea, conservativo o no conservativo. La divergencia de un rotor es igual a 0. Si el campo fuera conservativo, esto se anula, ya directamente el rotor se anula, pero por supuesto la divergencia de rotor va a seguir siendo, la divergencia de un campo que es 0 va a seguir siendo 0. O sea que esto es válido para todos los campos. Buenísimo. Andiamo avanti. Ejemplo, demuestre. Entonces esto nos sirve para hacer algo para hacer una demostración que demuestre que el campo vectorial f de x y z igual a x por z, x por y por z y menos y cuadrado, no puede escribirse como el rotacional de otro campo vectorial. O sea, quiero probar que f no proviene, no es el rotacional de un campo vectorial. Entonces, simplemente le calculo la divergencia de f, que es derivada de xz, me queda z más la derivada de x por y por z con respecto a y, me queda x por z, más la derivada de menos y cuadrado con respecto a z me da 0. O sea, obtengo este resultado, que es distinto de 0, distinto de 0. Con lo cual, demuestro que f no proviene, no es el rotor de un campo vectorial, de otro campo vectorial G. Porque si proveniese del rotor de G, la divergencia de f debería ser 0, pero no lo es. Así que me sirve, por ejemplo, esa propiedad que acabo de ver, de que la divergencia del rotor es igual a 0, me sirve para demostrar que f no es un campo rotor. Por ejemplo. Bueno, acá tengo un ejemplito en 2 dimensiones, que fácilmente se puede extrapolar a 3 dimensiones, de lo que implica la divergencia, el significado físico de la palabra divergencia, cuáles campos tienen divergencia y cuáles campos tienen divergencia 0. Entonces, podemos pensar acá en el primero, podemos pensar como que es un fluido que va hacia una rejilla, hacia un sumidero. Entonces, las líneas de campo se juntan ahí, desaparecen en el centro. Este campo, donde tenemos un sumidero, que todas las líneas se concentran en uno, tiene divergencia negativa. Tiene divergencia negativa. Como que desaparece campo. Eso significa que desaparece campo. Si pensamos como un fluido, las velocidades del líquido se arriman a la rejilla y el fluido desaparece en la rejilla. También tenemos divergencia mayor que 0. Esta puede ser, por ejemplo, una fuente de campo eléctrico. Pensémoslo si está emitiendo como una esfera, ¿no? Una carga puntual emite campo eléctrico en todas las direcciones. Una carga positiva. Acá también podría ser una carga negativa
se chupa las líneas de campo eléctrico, acá chupa las líneas de campo eléctrico y acá emite campo eléctrico, la carga positiva. Entonces esto sería Q+, y acá tenemos una carga negativa. Bueno, y divergencia igual a 0, es por ejemplo un campo constante como el que está acá. Divergencia de F igual a 0, un campo constante. El nombre lo indica, diverge. Hay algo en la divergencia, por ejemplo, mayor que 0, que está divergiendo, saliendo. Cuando el campo es constante, fíjense si yo hago un cuadradito acá. Fíjense, hago este cuadradito. Esta línea que está entrando por acá, esta que está entrando acá, está saliendo acá. Esta que está entrando acá, está saliendo acá. Esta que está entrando acá, está saliendo acá. Entonces, en mi cuadrado, no hay ni generación ni desaparición de campo vectorial. Entonces se quiere decir que no hay una fuente de campo. La divergencia es 0. Con los campos que son constantes, la divergencia es 0. Otro que vimos que la divergencia tiene 0 son los campos que son rotores. Por ejemplo, tengo un campo que es así, que tiene rotor distinto de 0. El rotor, fíjense que acá no, como que circula, pero no se genera nada. Acá circula, entonces yo hago una caja, por ejemplo, así, y la circulación sí, me va a hacer, el rotor va a ser distinto de 0, pero no está divergiendo, sino que está simplemente girando. Entonces puede ser que este campo tenga también una divergencia igual a 0. Estoy explicándolo más o menos físicamente a los conceptos que estamos viendo acá matemáticamente. Bueno, entonces tenemos la idea ya de divergencia menor que 0, divergencia mayor que 0, y divergencia igual a 0. El campo constante, por supuesto, tiene divergencia igual a 0 porque son derivadas parciales. Si hay una derivada parcial de una constante, nos da 0. Entonces, ese es el ejemplo trivial de divergencia igual a 0. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se relaciona esto que vimos acá, de que el campo está, si tiene divergencia, si hay una fuente de campo, acá por ejemplo la carga eléctrica, que tenía flechitas para todos lados, yo tengo la carga eléctrica acá, en el origen, tengo las flechitas para todos lados, que me genera este campo F, ¿no es cierto? El campo F. Son flechitas en todo el espacio. Si yo hago una esfera encerrada, la encierro a este campo con una esfera, voy a tener una relación entre esto que está divergiendo, se está creando el campo, y yo estoy sumando en el volumen esa creación, con lo que sale el flujo a través de la superficie, de esta superficie S que tengo dibujada acá. Entonces, el teorema me establece la relación entre el flujo del campo que está saliendo o entrando de la superficie cerrada S, eso es muy importante, superficie cerrada S, con la suma de todas las divergencias en cada volumencito diferencial de volumen, estoy creando un campo. Entonces voy sumando en el volumen. Si tengo mucho volumen y el campo, estoy creando campo, voy a crear más volumen. Si tengo un volumen chiquitito y estoy creando campo, voy a crear menos campo. Entonces todo el volumen y la superficie que lo encierra, que es S, el volumen es B, se relacionan
el flujo con la integral de la divergencia en el volumen. El flujo que está atravesando la superficie S. Entonces establecemos esa relación que si E es una región sólida, simple, y S, la superficie frontera de E, dada con orientación positiva hacia afuera, supongamos que es una esfera, la orientación positiva de la esfera la tomo hacia afuera, y sea F un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales, esto es muy importante, continuas, en una región abierta que contiene a E, puedo establecer que la integral de superficie de S, de F en la superficie S, o sea, el flujo de F en S, es igual a la integral de volumen de la divergencia de F en el volumen E. Entonces tengo esta relación que es lógica, que me dice que todo lo que estoy creando adentro del volumen, con la divergencia positiva, supongamos, está saliendo por la superficie, está saliendo, atravesando la superficie S, que encierra al volumen. Entonces, bueno, vamos a ver la demostración. Comprobación. Tenemos el campo F con tres componentes P, Q y R, y calculamos su divergencia. Entonces, la divergencia de F integrada en el volumen nos da estas tres integrales: la derivada parcial de P con respecto a I integrada en el volumen, la derivada parcial de Q con respecto a I integrada en el volumen, y la derivada parcial de R con respecto a Z integrada en el volumen. Esto por un lado. Por un lado del teorema. Explicitamos la integral de la divergencia de F. Por el otro lado, vamos a calcular el flujo de F. De la siguiente forma. El flujo, vimos que se podía poner como la componente que atraviesa la superficie, que es F escalar el versor normal. Escribo este producto escalar. Acá está la integral diferencial de S escalar. Acuérdense que lo vimos, lo tenemos eso bien estudiado cómo se hace. La integral de superficie de una función escalar. Esto ya estoy haciendo el producto escalar, entonces es un escalar. Y de esta forma me quedan las integrales, tres integrales de superficie de campos escalares, que son estas tres que están acá. P por I escalar N, Q por J escalar N, y R por K escalar N. Simplemente ustedes háganlo en un papel, separé en tres integrales, distribuí la integral con respecto a tres términos también escalares, que me creé yo mismo al hacer el producto escalar. Entonces tenemos acá una identificación rápida, este con este, este con este, y este con este. ¿Qué es lo que vamos a tener que probar? Acá están escritas las tres. Las tres cosas que tengo que probar para demostrar el teorema. Entonces voy a empezar con, voy a demostrar la 4. Quiero demostrar la 4, a ver qué es lo que pasa. Voy a demostrar la 4. Para demostrar la cuarta ecuación, que trabaja con la derivada de la tercer componente con respecto a z, voy a usar una región
voy a escribir a la región E como una región tipo 1. ¿Se acuerdan tipo 1 la región en las integrales triples? Que estaba delimitada por una función S2 y una S1 por abajo. Y acá tenía bordes que son rectos, que son paralelos a Z. Estos bordes son paralelos a Z. Esta es una región, y integro en el plano en XY, que me queda un dominio para las dos funciones S1 y S2, D, llamado D. Bueno, entonces vamos a pensar esta integral de volumen, uno de los lados que yo quiero demostrar. Quiero demostrar que esto es igual a esto. Entonces voy a empezar a trabajar con este lado primero. Me queda esta integral. Esta integral me queda primero para evaluar en Z, que tengo los límites, la función U1 y U2 que está acá, U1 y U2. Al integrar esta función derivada parcial con respecto a Z, la integro en diferencial de Z, obviamente obtengo R evaluado en XY U2 de XY menos R en XY U1 de XY. Perfecto. Esto es una parte fácil. Tengo la ecuación 5, que después los voy a volver a escribir. Vamos a trabajar ahora con el otro lado de la ecuación, que involucraba R y en una integral de superficie diferencial de S. Una integral de superficie escalar. Entonces, para eso voy a separar a la superficie S, que es ¿se acuerdan que dijimos que era la frontera de esta región E? Entonces está formada por la superficie 3, la superficie 2 y la superficie 1. Tengo tres superficies que me determinan mi superficie cerrada S. S igual a S1 más S2 más S3. Buenísimo. Lo que puedo ver rápidamente es que yo voy a tener que calcular tres integrales de superficie. La integral de superficie total que la tengo acá, S, es la integral de superficie S1 más la integral de superficie S2 más la integral de superficie S3 dr K n versor. N versor diferencial de S. Pero como el libro anticipa acá, esta integral es 0 por definición, porque la normal a la superficie, en este caso, la normal a la superficie S3 es paralela al plano. Esta superficie tiene una normal, N3, que es paralela al plano, que es y yo estoy haciendo K por la normal. K por la normal. Entonces, la tercera integral, la S3, me da 0. La elimino, plac, la eliminé. Me queda desarmada la integral de superficie completa entre S1 y S2. Entonces vamos a trabajar con S1 y S2. La ecuación de S2, la superficie S2, se parametriza como es una función, o sea que es la parametrización S2 es simplemente S2 de X y es igual, ya lo habíamos visto, a parametrización de gráficas, X y U2 de X
I. Esta es S2. Y S1, la superficie S1 es análoga. Entonces, y el vector normal de S2 apunta hacia arriba. Tiene componente hacia arriba. Así que, integrando, R por K por la normal. K por la normal. Diferencial de S, obtengo que el diferencial de área es simplemente, con esta parametrización, es de X de Y. De Y. Diferencial de área es de X de Y. Bueno, a ustedes les quiero dejar de tarea. A ustedes quiero dejar de tarea comprobar esto, teniendo la S2 que escribí recién, S2 igual X y U2 de XY. Tienen que hacer el S2X vectorial S2Y para sacar el vector normal, que justo ahora les va a dar normal, les va a dar módulo 1. Este vector normal, escalar K, el versor K, esto les va a dar 1. Por la propia definición de parametrización de una gráfica. Ustedes chequenlo, hagan la derivada parcial de S con respecto a X, vectorial, la derivada parcial de S2 con respecto a Y, y después hacen el producto escalar con K. O sea, hacen este pasito que está acá, para chequear con las integrales de línea de superficie, que ya sabemos hacer perfectamente, para chequear que nos queda la integral, esta integral de superficie nos queda R evaluado en la parametrización, o sea, X, Y, U2 de XY, diferencial de área, que es como les decía, diferencial de X, diferencial de Y. Esto chequenlo para que les quede bien claro este paso. Y si no, me preguntan en la consulta. Pero es simplemente una parametrización de una gráfica. Por eso, la normal es paralela acá. Este producto da 1. Por eso el producto da 1. Entonces, ustedes chequean esto. Si no lo entienden, lo vemos de nuevo en la consulta. Pero obtuve la S2, obtuve esta integral. S1 es análoga, pero S1 apunta hacia abajo. Ahora, tiene una normal hacia abajo. Entonces, la integral en S1 de R de K por la normal, acá esta normal apunta hacia abajo, aparece el signo menos. Este producto da menos 1 y nos aparece este signo menos. Fíjense que sumando estas dos cosas, esto más esto, sumando estas dos cosas, obtengo que la integral de R en la superficie cerrada S, el flujo de R en la superficie cerrada S, nos da justo lo mismo que nos daba la ecuación 5, que relacionaba la derivada parcial de R con respecto a Z en el volumen. Entonces probé una
la ecuación 4, de las tres ecuaciones que tenía para las tres componentes, comprobé una de las ecuaciones. Comprobé una de las ecuaciones. Las tengo aquí. Comprobé esta ecuación, la 4. La 3 y la 2 se comprueban de igual forma, pero eligiendo superficies tipo 2 y tipo 3. O sea, haciendo variar entre una función de zx1 y otra función de zxu2. Y después entre una función de zi1 y una función de zi2. Así puedo probar las dos ecuaciones que me faltan, la 2 y la 3, pero salen de la misma, exactamente de la misma forma. Con lo cual me quedo tranquilo y digo que demostré el teorema, componente a componente, demostré el teorema de Gauss, o el teorema de divergencia, de que el flujo de un campo vectorial a través de la superficie S cerrada está relacionada con la integral de volumen encerrado por esa superficie de la divergencia de F. Ahora ya tengo demostrado el teorema. Lo importante es que ustedes sepan las condiciones que necesitan el campo para que se cumpla el teorema, las hipótesis. Que el campo tiene derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a E. Para poder asegurar las derivadas parciales en cada punto de E y de la frontera S. Necesito que la condición de que esté definido las derivadas parciales existan en una región abierta que contiene a E. Entonces, porque siempre las derivadas necesitamos un entorno que toma puntos de afuera necesita puntos de afuera del borde. Entonces, por eso las condiciones son importantes y son los que les podemos preguntar en el parcial, en el final. Ok, vamos a ver un ejemplo entonces ahora. Un ejemplito. Ejemplo 1. Espero que se corra acá. Determine el flujo del campo vectorial f de x y z con componentes z, y x en la esfera unitaria x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, puedo calcular el flujo, pero siempre me conviene evaluar qué camino me conviene para calcular el flujo. Acá tengo que hacer, si yo quisiera calcular el flujo, tendría que hacer la parametrización S, luego el producto de ese tita por ese phi, el producto vectorial, después hacer componer, ¿se acuerdan? La función con la parametrización de la superficie S, y después armar la integral. Los tres pasos que hacíamos siempre para calcular un flujo. Tal vez, con este teorema, podemos calcular la divergencia de F y ver qué pasa. Y justo la divergencia de F, me da acá 0, 1, 0. Me queda igual a 1. La divergencia me da igual a 1. Entonces, yo uso el teorema, digo que el flujo del campo vectorial en la diferencial de S, vector, es igual a la integral de volumen del flujo. De la divergencia, perdón. La integral de volumen de la divergencia. La divergencia es 1, me queda la integral de volumen. Esto es la integral de volumen de una esfera de radio 1. Por supuesto, es el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Me da 4/3 de pi. Entonces lo resolví mucho más rápido a una integral que me hubiera llevado muchas cuentas. Hacer la integral del flujo me hubiera llevado muchas cuentas. Acá tengo otro ejemplo, el ejemplo 2. Evaluar la integral de flujo de F, campo vectorial F,
que es el f es bastante complicado. Fíjense que tiene exponencial, el z cuadrado, seno de x por y. Si S es la superficie de la región acotada por el cilindro parabólico z igual 1 menos x cuadrado, los planos z igual a 0 e igual a 0. Entonces tengo la base, que es z igual a 0, tengo la base de este, parece una carpa. Tengo la base, tengo la tapa, que es y igual a 0, la tapa trasera. Y tengo el plano y más z igual a 2. Y más z igual a 2. Tengo la tapa de la carpa, la tapa delantera. Esto me da la superficie cerrada. Sería muy difícil hacer el flujo de este campo. ¿Por qué? Porque tengo que parametrizar 3 superficies con integrales extremadamente complejas. Pero en vez, si yo le aplico la divergencia al campo, veo que se me simplifica acá este término no depende de i, o sea que se me simplifica. El tercer componente no depende de z. Simplemente me queda i más 2i igual a 3i. La divergencia del campo es muy simple, es 3i. Por lo tanto, voy a integrar esa divergencia, que es 3i, en este volumen, que no es tan complicado. Fíjense que tengo que evaluar ahora, si quiero hacer la integral de volumen, qué región me conviene evaluar este volumen, cómo integrar en ese volumen. Ese es un paso de los que vimos antes, integrales triples. Obviamente si lo elijo como una tipo 1, se me complica porque tengo en la base tengo un plano, pero arriba tengo un pedazo que es el paraboloide y otro pedazo que es un plano. Tengo que dividir, se me complica mucho. Se simplifica mucho tomándola como región tipo 3, porque simplemente tengo un plano en la base, que es este plano que está acá, y como tapa tengo este otro plano inclinado. Y la región de integración es esta que estoy mostrando acá, esa región de integración, que es bastante sencilla también. Entonces la elijo como una región tipo 3, a describir ese volumen como una región tipo 3. ¿Cómo es? Digo que x varía entre menos 1 y 1, z varía entre 0, 0, y la parábola 1 menos x cuadrado. Y la variable y varía desde el plano hasta este plano. Desde el plano igual a 0, igual a 0, hasta el plano 2 menos z, que sale de acá. 2 menos z. De esta forma se simplifica muchísimo la integral de volumen, que la tengo escrita, varío por supuesto primero i, varío primero i, luego varío z, y por último varío x, que tenía los extremos fijos. Entonces, esta ecuación ahora, esta integral es muy simple, ustedes la siguen, que está esto escrito acá, y llegamos al resultado. Fíjense la importancia de esto, les digo para el final o el parcial, la importancia de saber resolver, usar las herramientas que tenemos para simplificarnos la vida. Teníamos un campo y teníamos que crear un flujo que era muy complicado, y usando adecuadamente los teoremas que involucraban flujo sobre una superficie cerrada, pudimos simplificarlo muchísimo al cálculo y obtener el resultado que queríamos. Piensen cuando les piden una integral de línea, cuando les piden un flujo, cuando les piden una circulación, piensen en el teorema que más les conviene usar siempre.
piensen en campos conservativos, piensen en las herramientas que tienen para resolver los problemas. Bueno, acá una ampliación del teorema. Hemos probado para regiones sólidas simples este teorema, ¿no es cierto? Pero también es válido para regiones como esta, que es esta región que nos queda acá entre medio de dos pelotas de rugby, la S1 es la chiquita y la S2 es la pelota de rugby más grande. Y acá el espacio intermedio también podría aplicar, también es una, si yo pienso, o un cascarón esférico, o estas dos pelotas, el espacio entre estas dos pelotas de rugby, también puedo aplicar el teorema ahí. ¿Cómo se podría demostrar? Y yo podría tener esta superficie encerrada acá, esta superficie encerrada acá adentro, de esta medio, si lo parto a esto por acá, me queda como una superficie así, donde yo ya sé aplicar, sé que vale el teorema. Y le sumo otra región, que sería así, de esta forma, donde también puedo aplicar el teorema, y sumando las dos regiones, compruebo que el teorema se puede aplicar en todo el cascarón, en todo este cascarón, dejando el espacio libre adentro. Lo que tengo que ver es que las superficies límites, el borde ahora de mi región cerrada, el borde pasa a ser S2 y S1. Pasan a ser, el borde tiene dos componentes, S2 y la superficie S1. Y la normal de S2 va a ser la misma, es hacia afuera, es N2. Pero la normal de la superficie S1 es hacia adentro. Tiene que salir del volumen que yo estoy usando. Entonces, por eso la normal es menos N1. Entonces, cuando calculo la divergencia de F en la región cascarón, y lo pienso, aplico el teorema, tengo que separar a S en S1 y S2. Y cada una, S1 la considero con su normal, y S2 también, con la normal correcta. Entonces simplemente puedo calcular de nuevo la divergencia de F en la región intermedia, esta, cascarón, la puedo calcular, integral de divergencia, y me va a dar el flujo de el flujo en las dos superficies borde, que son menos S1 y S2. Bueno, estos son los problemas. Hay ejemplos de esto y cómo se usa. Por ejemplo, está relacionado y, por ejemplo, si a mí, uno de los ejemplos que vamos a ver es el uso, por ejemplo, de la divergencia para calcular yo quería el flujo de, por ejemplo, el flujo de S en este paraboloide. Este paraboloide es S1. Un paraboloide, a mí yo quería calcular el flujo del campo F. El flujo del campo F en ese paraboloide. Resulta que el campo era muy complicado. Era muy complicado el campo F. Y me pedían que calcule en esta superficie que tampoco es cerrada. S1 es un paraboloide que está abierto. Y digo, pucha, ¿cómo puedo hacer para simplificarme la vida? Me doy cuenta que la divergencia de F es algo simple. Y digo, tal vez podría usar el teorema para calcular el flujo en S1. Pero pucha, el teorema me decía que la superficie, para explicar el teorema de la divergencia, la superficie tiene que ser cerrada. Entonces, yo podría cerrarla artificialmente, esta superficie,
le pongo una tapa S2, lo cierro la superficie. Ah, ahora tengo una superficie cerrada. Y yo sé que la divergencia, la integral de volumen, de la divergencia de F diferencial de volumen es igual a la integral sobre S1 de F diferencial de S más la integral de volumen de en S2 de F escalar diferencial de S. Apliqué el teorema de divergencia perfectamente porque estoy haciendo una superficie que es cerrada, S1 más S2. Pero la que a mí me interesaba era la S1. La que me interesaba S1. ¿Qué puedo hacer? Tal vez se me simplificó mucho al hacer la S2 porque es simplemente un plano. Y despejo, paso esta integral de flujo, la paso restando de este otro lado. Y me queda, y puedo despejar la integral de F diferencial de S en S1. Entonces, de esta forma, este es un ejemplo que puede usar inteligentemente el teorema de la divergencia para calcular el flujo a través de una superficie abierta, restándole a la divergencia el flujo en la tapa con la cual cerré la superficie. O sea, uso el teorema de forma con un truquito que es determinar un volumen cerrado y después le resto a esa divergencia, le resto el flujo sobre la tapa S2 que no me interesaba, lo resto para obtener el flujo sobre la superficie S1. Este es un truquito que también está en la práctica y que lo vamos a ver. Bueno, ahora para terminar, vamos a ver el teorema de divergencia en dos dimensiones, que está en el libro, en la parte del teorema de Green, está como un ejemplo, como un caso especial del teorema de Green, pero a mí me pareció mejor verlo acá. ¿Por qué? Porque ahora ya entendemos la relación que tenemos entre un campo de dos dimensiones, P y Q, F tiene dos dimensiones, acá tengo un plano, fíjense que tengo un plano, la frontera en este plano es esta curva roja que tengo acá, esta curva roja, esa es la frontera, y yo quiero ver cuánto de este campo vectorial F de dos dimensiones está saliendo a través de esa curva frontera. Lo mismo que hacía con el volumen, que veía la divergencia en el espacio, lo relacionado con el flujo en la superficie que encerraba ese espacio, ahora bajo una dimensión. De una superficie de 2D pasa a una integral de línea, acá tengo una D. Y de una integral de volumen de la divergencia paso a una integral de la divergencia en dos dimensiones. Bajé una dimensión, pero la idea es la misma. Veo si hay una fuente de campo en el plano. Fíjense que acá hay flechas, hay más flechas que salen, estas. Y las que están entrando acá son más chiquitas. Entonces parece como que hay una fuente de campo ahí adentro de esta región, de esta curva. Esto está en rosa. Entonces relaciono el flujo de lo que sale con la integral en el área de la divergencia de F. Si ustedes hacen las cuentas, F
calculan el diferencial de S, ¿se acuerdan? Que nosotros lo llamamos R o S, no importa. Era R de t, era la trayectoria, una curva cerrada en el plano, igual X de t, Y de t. Entonces teníamos que hacer el R' después, para hacer la integral de línea, R' de t era igual a X' de t, Y' de t. Y'. Entonces, este vector R' era tangente. Ese vector es R' o S'. R' es tangente. Ese vector es tangente. El vector normal a la curva, ¿cómo lo obtengo? Ustedes chequéenlo, pero para hacer un vector normal, yo tengo este vector, que es tangente, y quiero un vector normal a ese vector, simplemente hago menos Y', X'. Este es un vector normal. Ese es un vector normal. Voy a poner n grande. Voy a ponerle n grande porque no... este es un vector normal. Porque este es el versor normal. Para el versor normal divido por el módulo y por supuesto y listo. Lo que les quiero decir es que acá tengo el vector normal. El versor normal lo escribo, el n, es igual menos Y', X', dividido la raíz por supuesto, de X' al cuadrado. Ahí me quedó muy feo. El n lo escribo acá. Versor normal es igual menos Y', X', dividido raíz de Y' al cuadrado más X' al cuadrado. Ese es el versor normal. Entonces, yo calculo el f escalar el versor normal, me da la componente de f que está atravesando la curva. Y sumo esa componente que atraviesa a lo largo de toda la trayectoria R, y me da la integral de flujo que está saliendo de esa región R. Me da la integral de flujo que está saliendo de esa región R. Entonces, y a eso lo relaciono con la divergencia de F en esa área. Esto yo los mando a que lo lean del libro, teniendo en cuenta esto que les dije. Esto les queda como una tarea para ustedes, y cualquier cosa lo consultamos, hacemos consulta de ese tema. Bueno, eso fue todo por hoy, y seguimos comunicándonos por la plataforma.
Hasta luego.